¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas publicaciones en redes sociales tienen más éxito que otras? Además del contenido, el diseño juega un papel crucial. Las redes sociales son una vitrina para mostrar tu marca y tus productos, y el diseño es la clave para llamar la atención de tus seguidores y destacarte en la competencia. Hola creativos, en este video hablaremos sobre los fundamentos del diseño para redes sociales. El diseño en redes sociales es muy importante ya que es la primera impresión que tienen los usuarios sobre una marca o una empresa. Así que es esencial que sepas cómo crear diseños efectivos que atraigan la atención de tus seguidores. Comencemos. La tipografía. La tipografía es la forma en que se presenta el texto en un diseño. Es importante elegir una tipografía legible y que se adapte al tono y personalidad de tu marca. También debes tener en cuenta el tamaño y la distribución del texto para que sea más fácil de leer en dispositivos móviles. Para comprender cómo podemos seleccionar la mejor tipografía para nuestras publicaciones, es importante tener en cuenta la clasificación que existe de estas tipografías. Tenemos la serif, sans serif, la script y la decorativa. Esta elección dependerá mucho a lo que tu negocio en sí se esté dedicando. Si tú quieres reflejar un poco más de seriedad, podrías ir por las tipografías serif o sans serif. La diferencia entre estas es justamente estos remates que presentan en la tipografía serif, lo cual en este caso en la sans serif tiene esta ausencia de los remates. Por otra parte, la tipografía script es la que intenta simular la escritura realizada a mano, y la decorativa siempre estará enfocada en dar un estilo un poco más llamativo y quizá único a la publicación que estemos realizando. Todo esto, como lo comento, dependerá mucho del rubro de tu negocio y lo que quieras expresar mediante las publicaciones que hagas usando estas tipografías. Si quizá no tienes muy claro qué tipografía podrías usar aún para lo que es tu publicación, vamos a ir directamente acá al navegador y vamos a buscar una página que se llama Fontjoy. Esta página Fontjoy, como lo vemos acá, nos servirá para crear combinaciones de tipografías. En este caso lo único que vamos a realizar es dar clic aquí en generar y vamos a observar en la parte inferior cómo van a ir cambiando estas tipografías y van a ir cambiando las combinaciones que se van a ir realizando. También podemos cambiar aquí a un color blanco en esta parte para ver cómo se vería de esta manera. Una vez que estemos conformes con la elección de la tipografía que hemos hecho, vamos a darle clic en la parte de acá del nombre y se nos va a abrir Google Fonts. Aquí lo único que vamos a realizar es dar clic aquí en Download Family. Vamos a esperar un momento y vemos que ya se nos descarga la tipografía. Damos clic y vamos a darle doble clic a una de ellas y vamos a ir instalando. Damos clic aquí en instalar y ya se instalará esta tipografía. Esta página es muy interesante, en realidad les invito a usarla en el caso de que quizás estemos un poco perdidos dentro de lo que es la selección en sí de la tipografía que ustedes quieren llevar con sus redes sociales. El uso de los colores. Los colores son muy importantes en el diseño en redes sociales, ya que pueden transmitir diferentes emociones y sentimientos. Es esencial elegir una paleta de colores coherente con la identidad de tu marca y utilizarla de manera consistente en tus diseños. También es importante asegurarte de que los colores utilizados sean legibles para todos. Algo muy importante dentro de la selección de colores para tus redes sociales es utilizar primeramente la paleta de colores que hayas seleccionado, pero esta paleta de colores deberá estar en función de lo que tu negocio haga. En este caso tenemos un color verde para estas publicaciones, lo cual nos evoca la parte un poco más natural, la parte agrícola incluso. Entonces todo eso dependerá para que tú puedas seleccionar el color que vas a utilizar. Aquí tenemos otros ejemplos en lo que es la parte de transporte, en el color negro y el amarillo, que nos da un buen contraste dentro de lo que es este rubro. Y por otra parte tenemos un ejemplo aquí de comida, el cual está utilizando un color naranja para lo que son sus publicaciones, que también evocan siempre un buen concepto dentro de lo que es comida. Entonces es vital de que tú puedas analizar a qué se dedica tu negocio, tu emprendimiento, para que puedas seleccionar estos colores de una forma adecuada. Es muy importante seleccionar una paleta de colores y para ello te sugiero esta página que se llama colors.co. Una vez dentro de esta página vas a darle clic en Start y vamos a iniciar la generación de paletas de colores simplemente presionando la barra espaciadora
vamos a ir viendo que se genera lo que son paletas de colores, y como vamos a utilizar estos colores únicamente debemos fijarnos en el código que tenemos aquí. Vamos a darle clic y este código es el que tenemos que copiar para poder tener este color y que sea de una forma totalmente exacta en sí en el editor que nosotros estemos utilizando, sea Illustrator, Photoshop, si usas Canva o cualquier otro tipo de programa. Este código es el que va a servirte para tú poder tener este color precisamente para tus publicaciones. O por otra parte podemos darle clic aquí en exportar y vamos a observar que tenemos tanto como imagen, PDF, o podemos exportar en un formato SVG, incluso si tú estás trabajando con un programa vectorial. Esto es una herramienta que te será muy útil al momento de elegir tu paleta de colores para que puedas tener esta consistencia y también que puedas elegir un color adecuado de acuerdo al rubro de tu negocio, de tu emprendimiento que estés llevando. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el contenido que estaré subiendo en los próximos videos. La composición. La composición se refiere a cómo se distribuyen los elementos en un diseño. Es importante tener en cuenta el equilibrio visual, la jerarquía de los elementos y el espacio negativo para crear un diseño efectivo y atractivo. También debes considerar cómo se verá el diseño en diferentes formatos y tamaños. Dentro de la composición es muy importante tener en cuenta estos aspectos, que es equilibrio visual y la jerarquía de los elementos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a lo que es esta parte. ¿De qué se trata lo que es el equilibrio visual? Por ejemplo, yo tengo esta publicación para redes sociales. Si yo quisiera eliminar este texto, vamos a observar de que tenemos aquí un vacío, es decir, estamos aquí ya creando un desequilibrio visual. Entonces, ¿para qué nos sirve este texto? Es para crear justamente este equilibrio visual, debido a que si dejamos aquí una ausencia de texto, vamos a observar que existe un gran espacio aquí vacío y no estamos obviamente reflejando lo que nosotros deseamos transmitir, en este caso que es el mensaje. Y en esta parte vamos a observar que tenemos una transparencia, eso se trata de una estación de combustible justamente, y aquí en la parte posterior tenemos en sí una transparencia, la cual nos está ayudando justamente para poder identificar de qué se trata. Otro aspecto muy importante es la jerarquía visual, es decir, la importancia que le damos a cada uno de los elementos. En este caso podemos crear jerarquía visual mediante colores, mediante imágenes, mediante tamaños, mediante texto. Aquí en el ejemplo vamos a observar que lo que más en sí se resalta es la imagen y la frase que nos dice necesitas combustible mediante una pregunta. Luego tenemos un poco más pequeño la palabra visítanos y finalmente tenemos la dirección. Entonces, si yo quisiera quizá dar un poco menos de jerarquía a lo que es la imagen, yo debería trabajar esta imagen en un formato más pequeño. Esto va a hacer que este texto pase a un plano quizá más importante como lo estamos observando, o incluso esto podría yo modificar el tamaño de esta manera y como vemos empezamos a dar esta jerarquía. Todo esto dependerá de cómo nosotros vamos a componer dentro de lo que es la publicación que vamos a realizar. Es muy importante entonces tener en cuenta el tamaño de los elementos que vamos a utilizar dentro de un diseño para poder reflejar el mensaje que nosotros necesitamos transmitir. Esto entonces es muy importante tenerlo en cuenta en cada uno de los diseños que se realice para poder lograr un diseño bastante estético y más que nada que refleje realmente el mensaje que nosotros deseamos transmitir. Las imágenes. Las imágenes son muy importantes en las redes sociales, ya que atraen la atención de los usuarios. Es importante utilizar imágenes de alta calidad y que se adapten a la identidad de tu marca. También debes considerar el tamaño y la orientación de las imágenes para asegurarte que se vean bien en diferentes dispositivos. Como ya lo dijimos, algo muy importante es tener en cuenta la resolución de las imágenes que estamos usando en nuestras publicaciones. Aquí en esta imagen, si nosotros acercamos, vamos a observar cómo se generan estos cuadros, los cuales se denominan píxeles, y que se están generando debido a la baja resolución en sí que tiene esta imagen. Entonces es muy importante seleccionar imágenes que tengan muy buena calidad en cuanto a lo que es la resolución que poseen para evitar este tipo de problemas, ya que esto hace ver el diseño muy poco profesional. De igual forma, el uso de lo que son imágenes con derechos de autor similar a esta, en la cual vamos a observar una transparencia aquí con algún logotipo de alguna de las empresas a la cual le pertenece
esta imagen. Entonces, algo que te sugiero mucho es seleccionar imágenes que tengan muy buena calidad. Por ejemplo, aquí vamos a acercar a esta persona y vemos que se observa muy bien. De esto dependerá mucho también cuando tú vayas a exportar tu trabajo para que tengas un buen resultado y una buena calidad en las publicaciones que vayas a realizar en redes sociales. La consistencia. Es importante mantener una apariencia coherente en tus diseños para que los usuarios puedan identificar fácilmente tu marca. Utiliza elementos de diseño consistentes en tus publicaciones como la paleta de colores y la tipografía. También es importante seguir un calendario de publicaciones y mantener una frecuencia constante para que tus seguidores se mantengan interesados. Y cuando hablamos de consistencia es muy importante volver a lo que hablamos ya en un inicio, tanto de lo que es la parte de la tipografía, los colores, los cuales deben tener esta consistencia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es al hecho de que todas las tipografías que usemos deben ser las mismas en cada uno de los diseños que vayamos a realizar. Aquí vemos algunos ejemplos para hacerlo un poco más visual. Tenemos aquí algunas tipografías, la cual es la misma como podemos observar en lo que son los titulares que se utilizan. Tenemos aquí la misma tipografía y de igual manera una variación en las tipografías un poco más pequeñas en sí que se está colocando en estas publicaciones. Acá tenemos otro ejemplo en la cual vamos a observar la misma tipografía para los titulares en cada una de las publicaciones que estamos observando. Otra de las formas de crear consistencia es con el color. Como vemos aquí se está utilizando un verde y un naranja y esto se repite en las publicaciones que se está realizando en la parte superior. Aquí, como podemos observar, tenemos tanto lo que es la tipografía como los colores, lo cual va a dar una identidad a la marca en sí que estás llevando. Y esto va a hacer que las personas te puedan reconocer mucho más fácil al momento de que tú crees ya una identidad propia de tu marca. Es decir, establezcas una tipografía y unos colores adecuados para tu marca y empieces a usarlos con esta consistencia. Recuerda que el diseño es una parte clave para la estrategia de marketing de cualquier marca en redes sociales. Así que tómate tu tiempo para crear diseños efectivos y atractivos. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Gracias por llegar hasta aquí, creativos. Soy Juan González y nos vemos en el siguiente video.